Muy bien, a ver. Ya seguimos, ¿eh? Ya seguimos. Justo se cortó. ¿Voy muy rápido? No, vas bien. No, no. Bien. Compartir pantalla. Estábamos acá. ¿Se ve ahí, chicas? Sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjense esto, anulación de la ayuda para la iglesia. ¿Se acuerdan que muchos de ustedes, inclusive, nombraron a la iglesia durante la Guerra Civil Española? Y es que va a tener un rol fundamental. Y ojo, voy a hacer una aclaración que me parece que hice en encuentros anteriores. No quiero herir susceptibilidades y por eso hago mucha diferencia entre la iglesia como institución y la iglesia como fe. ¿Sí? La iglesia como institución de poder ha estado involucrada en numerosas guerras, invasiones y conflictos en la historia. Sin embargo, cuando yo hablo de iglesia no me refiero a la fe católica o cristiana, que eso nace del corazón. Quiero hacer esa salvedad porque no quisiera sufrir que ustedes me malinterpretaran. La iglesia católica fue una de las principales, el principal aliado de la dictadura de Franco. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la República? Le quita guita a la iglesia, le quita poder. Muchos años antes, acá en Argentina, Julio Argentino Roca, el tipito que aparecía en el billete de 100 pesos hace un tiempo, que fue presidente entre 1880 y 1886, después va a tener un segundo mandato, Roca fue un pionero en la secularización de la Iglesia y del Estado. ¿Por qué digo que fue un pionero? Porque fue uno de los primeros países del mundo occidental que le va a poner un freno al poder y a la influencia de la Iglesia Católica. ¿Y cómo lo hace? Lanzando la ley de educación laica y la ley de registro civil. La Iglesia acá en Argentina ya no iba a anotar a los nacidos y a los fallecidos, sino que lo va a hacer el registro civil. Estas dos medidas que toma Julio Roca, muchos años después, 50 años después para ser exactos, va a tratar de tomar el gobierno de España, los republicanos, ¿sí? Con estas reformas republicanas. Sin embargo, la Iglesia no lo va a ver con buenos ojos porque pierde dinero, influencia y también pierde fieles. Se pone como el derecho al voto a la mujer, también el derecho al ciudadano, y se limita a la propiedad privada. Y acá volvemos a por qué razón lo veían como a estos republicanos con un corte comunista, con un estilo socialista, porque se limitan los derechos de hay una limitación a la propiedad privada, pero ojo, no hay una prohibición. No es lo mismo que fue en la Revolución Rusa con Lenin. Y este Tribunal de Garantías Constitucionales justamente es un órgano que van a armar para que se implementen esta Constitución. Y fíjense, las dos reformas más importantes, como si la de quitarle la ayuda a la iglesia no fuera suficiente, ¿a qué apuntan? A lo educativo y a lo militar. Van a proponer una educación primaria, obligatoria, gratuita y mixta, para un pueblo muy conservador, principalmente la derecha, que separaba por géneros todavía, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, y una reforma militar. Se achica el ejército y va a pasar a estar dirigido por el gobierno. A nosotros nos puede parecer algo lógico, sin embargo, para la derecha española no lo era para nada. Esta victoria del Frente Popular es el desencadenante principal para la guerra civil. Y es justamente, fíjense el año, en el 36, cuando empieza todo. ¿Sí? Nosotros tenemos los dos grandes bandos de la guerra civil española. Por un lado los republicanos y por otro lado los franquistas. O sea, por decirlo de alguna manera un poco más que se entienda, los republicanos moderadamente de izquierda, porque tampoco eran zurdos, porque se utilizaba mucho esa palabra en esa época, pero no lo eran, era caer en un error. Decirle zurdos a estos republicanos es caer en un error conceptual,
porque si nos ponemos a analizar la Revolución Rusa, por ejemplo, que fue el eslabón del comunismo, el gran pionero del comunismo, sabemos que no hay división de poderes. Son los republicanos contra los franquistas son los de derecha. Dentro del franquismo no solamente encontramos a la iglesia, encontramos al ejército y encontramos la ayuda de Benito Mussolini. Mussolini le proporcionaba armas. Inglaterra y Francia, esto es genial, chicos, esto es genial porque es una manera muy concreta de ver cómo la omisión también es ideología, y porque en época de guerra hacerse los tibios no sirve para nada. En épocas donde hay que poner lo que hay que poner sobre la mesa, hablando en criollo, por no decir una mala palabra, Inglaterra y Francia van a declarar una sospechosa neutralidad. ¿Y por qué digo sospechosa neutralidad? Porque el quedarse de brazos cruzados es justamente no ayudar al débil, y no ayudar al débil es ayudar al fuerte. Y digo sospechosa también porque algunos documentos posteriormente revelados indican que tanto Inglaterra como Francia le habrían vendido armas al ejército de Franco, al igual que Mussolini. No nos olvidemos que lo que quiere instalar Franco, que de hecho lo logra cuando gana la guerra en el 39, es el unipartidismo. El autoritarismo es un régimen totalitario, como lo fue Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y Stalin en Rusia, y por supuesto quiere perpetuar el orden, el respeto y las jerarquías. Y subrayo la palabra jerarquías porque nos vamos a dar cuenta que ahí la iglesia va a salir ganando. Seguimos entonces, acá tenemos los dos bandos que les mencionaba anteriormente. El ejército republicano buscaba la independencia de España, justamente ¿de quién? De esta dictadura que desde el año 1923 venía de Primo de Rivera, y encima ahora se van a tener que enfrentar contra Franco, que quiere otra dictadura. Ahora observen algo. Estos son dos afiches propagandísticos del ejército republicano. ¿Qué iconos pueden notar allí? La bandera republicana está por un lado, que es La la... urna con votos. La urna con votos, la bandera tricolor de los tres poderes, muy bien, Juli. Una corona, ¿no? Tiene la del, como el apoyo de la realeza, ¿sería? El apoyo de la realeza, ¿y qué descansa en su mano? ¿Qué fecha? 14 de abril. El 14 de abril, porque no se olviden que es el 14 de abril, como decíamos anteriormente, que ganan las elecciones y por eso pueden lanzar la Constitución Nacional, que incluye a las mujeres en el voto, que hace la educación mixta, que le quita poder a la iglesia. Es decir, el 14 de abril vendría a ser el cumpleaños de la República, por decirlo de alguna manera, el día en que nace. Me acordé ahora de Ay Carmela, que no la habíamos nombrado. ¿De ¿Te quién? acordás de Ay Carmela? ¿La película? No la vi. Ay, porque es vieja, pero te la recomiendo. Pero la voy a ver porque me encanta el cine de antes. Sí, es espectacular, pero es vieja. Mira, la voy a anotar. Como ya me anoté la canción Gallo Rojo, Gallo Negro, porque no la vi, no la escuché y la quiero escuchar. Bien, estos son dos afiches publicitarios del ejército republicano, que ya sabemos, spoiler, pierde. Ahora, Tengo una fíjense. consulta. Sí, Juli. No entendí porque recién mencionaron el tema de la corona. Entonces, ¿había un apoyo, digamos, de la monarquía hacia la república? No me quedó claro. En realidad, no nos olvidemos que cuando Alfonso XIII, o sea, el rey Alfonso XIII apoya la dictadura de Primo de Rivera en 1923, ya de esa forma se está retirando. Ah, claro. Entonces, el ejército republicano se alza contra Primo de Rivera, que en primera instancia no hubiera llegado a ese lugar si no fuera porque Alfonso XIII se fue del país. Ah, claro. Claro, Es sí, decir, sí. de manera indirecta. Los está ayudando, claro. Exacto. ¿Viste? Ahí Cuando hay va. cosas que decís con el tiempo caí en que, y bueno, con el tiempo Claro, los sí, ayudó. sí, sí.
Acá tenemos las brigadas internacionales. Quiero sacar esto para que ustedes puedan verlo mejor. Las brigadas internacionales, todos los pueblos del mundo están en las brigadas internacionales al lado del pueblo español. Y acá tenemos a los de derecha. ¿Cómo? No, yo decía que en las brigadas internacionales, en todas las novelas posteriores, películas, todo, se ven los escritores, los actores, estaban todos, ¿no? Faltaban. Estaba en todos lados. Estaban, pero... Más en una época de tanto conflicto bélico, no nos olvidemos que estamos en una época de entreguerras, entre la primera y la segunda. Entonces la palabra brigada estaba en el vocablo constante, ¿no es cierto? Ahora quiero pasar a la siguiente diapositiva. El desarrollo... Me estoy yendo un poquito por las ramas, a ver. Acá, el desarrollo de la guerra civil desde los mapas. Sí, alguien quería decir algo, me parece. Sí, uno ya tiene el diario del lunes, no solo los brigadistas, sino la preparación bélica de la República se hace en Rusia. O sea, uno no puede desconocerlo eso. No. ¿Cómo iba Inglaterra, Francia a apoyar eso? Imposible. Pero la República tenía una mirada socialista, Sí. no tal vez comunista como se sabe ahora, pero sí eran socialistas, obviamente. Claro, de hecho limitan el derecho a la propiedad privada. Claro. Sí, vos lo dijiste, pero quiero decir, sería muy ingenuo pensar que no estaba Rusia ahí. Ahí estaba Rusia. Seguro, seguro. De hecho, Stalin también participa. A ver, Stalin también le vende armas a los republicanos para que peleen contra Franco. Porque a pesar de que Stalin era tan totalitario como Franco, él está a favor total y absolutamente de la limitación de la propiedad privada por su ideología marxista, leninista. De alguna manera, todos los que después estuvieron en la Segunda Guerra Mundial se involucran con la Guerra Civil Española. Por eso decimos que es el escenario de ensayo. La República está orientada, tiene una ideología orientada a los comunistas, a los marxistas, a los trotskistas. Por eso Stalin llega un momento que al principio le daba armas y después los deja de financiar económicamente con armas. Porque este bando de la guerra civil, el republicano, ya se vuelve más para el lado de Trotsky, enemigo acérrimo de Stalin, que para el propio lado de Stalin. ¿Se acuerdan que hablamos de Trotsky la otra vez? En relación a Diego Rivera, ¿no? Claro, porque Diego Rivera y Frida Kahlo le dan asilo en México, en su casa, que de hecho él tiene un amorío con Frida porque Stalin lo persigue para asesinarlo. Bien, observen los mapitas que tenemos en pantalla. Tenemos en color oscuro los republicanos y en color blanco los franquistas, es decir, los de la dictadura de Franco. Los franquistas empiezan, cuando la guerra estalla en julio de 1936, ¿cuál es el territorio español que es el primero en ser tomado por los franquistas? El norte, más precisamente Galicia, que lo estoy señalando aquí con el mouse, Asturias. Ellos dos van a ser los primeros en caer. Y les voy a contar una cosa. Mi padrino, que es español y es gallego, me contaba a mí toda mi vida, él se refugió aquí en Argentina, él llega acá en el año 52 para escapar del hambre de Franco, para escapar del hambre. Les voy a contar una anécdota familiar. Él lo contó una vez sola en realidad, porque uno tampoco puede hacer mucha apología de las peores épocas de su vida. ¿Saben qué comían? Agarraban un pedazo de árbol, una corteza de árbol, y con eso hervían agua y tomaban sopa de corteza de árbol. ¿Lo pueden creer? Sí, sí, porque acá también se hizo en épocas de miseria. Sí, en Argentina se come tronquito de árbol, se toma. El caldo de... Y con eso comían.
Entonces los padres de mi padrino, cuando él era pequeñito, el primer barco que vieron zarpar rumbo a Buenos Aires lo agarraron, y mi padrino con 12 años viene aquí a Argentina. Y se transforma muchos años después en mi padrino, ¿no? Pero fíjense el nivel, o hervir un zapato. Hay una escena que Charles Chaplin en una de sus películas muy, muy famosas hace un cómic de esto, porque tampoco vamos a decir que solamente España o los países de tercer mundo pasamos hambre. Estados Unidos con la Gran Depresión también pasó mucho hambre. Y hay una película, ahora no recuerdo el nombre, en donde Charles Chaplin hierve un zapato y se toma el agua. Bueno, literal lo que pasó en Galicia, que fueron los primeros en caer con los franquistas. El hambre era extremo. Y mucho cuidado de hablar en galego. Volvemos a lo idiomático. De hecho, mi padrino, sus nietos, que son españoles y hablan valenciano, porque nacieron aquí en Valencia, después se mudaron por cuestiones de la vida a Galicia y tuvieron que aprender en la escuela, porque en España las escuelas les enseñan el idioma inglés, como acá en Argentina, y además les enseñan el idioma de la comunidad autónoma a la que pertenecen. Entonces, cuando los nietos de mis padrinos hablan en galego porque tienen que practicar para el colegio, mi padrino con 80 años, porque nació en 1940, si se entera 81, si mi padrino se entera que le estoy diciendo la verdadera edad de él, creo que me revienta. Me revienta porque es muy coqueto, él nunca dice la edad. Pero fíjense cómo en nuestro ADN y en nuestras estructuras mentales quedan los miedos de cuando somos niños. Él le pide a los nietos, en voz baja practiquen. Pero abuelo, ya no está Franco, le dicen los chicos, ¿viste? Ya son 2 adolescentes. Practiquen en voz baja el galego, se habla en voz baja, le dice él. Y esto sucede hoy, año 2021, y se me pone la piel de gallina cuando se los cuento. Porque como su ahijada, es como los abuelos que yo nunca tuve, mis padrinos, a mí me da una pena tan grande saber que él de niñito pasó por eso. Tan frágil quedó, y ahora es un hombre, es un viejito, es un abuelito, y todavía sigue susurrando palabras en galego en voz súper baja, porque durante 12 años tenía prohibido hablarlo en voz alta, porque era motivo de fusilamiento. Era motivo de fusilamiento. Sí, sí, sí. Es muy grave. Fíjense, ¿me siguen? Hasta acá estamos todas, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Voy muy rápido? No. Genial. Ahí la veo. Perfecto. Fíjense cómo poco a poco el mapita español se va volviendo blanco, y es que las tropas de Franco logran vencer finalmente y logran apoderarse de todo el territorio español. Aquí estaría faltando otro mapa que no conseguí, que no encontré, al menos no con la resolución apropiada para que se aprecie bien, porque en internet es difícil conseguir una imagen que se pueda exportar, que se pueda guardar, que se pueda no pixelar, de 1939, cuando finaliza la guerra. El último mapa es de julio de 1938, ¿lo ven? Que acá aparece Valencia y Málaga como republicanos y parte de Barcelona. Bueno, Sí. ¿cuándo termina la guerra? Meses después de este mapa, en el 39, cuando finalmente los franquistas logran tomar Valencia y logran tomar el corazón de Cataluña, Barcelona. Y ahí finalmente se da el ocaso de la República y el inicio de la dictadura de Franco. 36 años de dictadura, de puro terror. Esta foto es famosísima. Sí. Es el instante justo en que este soldado republicano recibe un tiro en el pecho, más precisamente prácticamente en el hombro derecho, y cae para atrás, y en ese momento el fotógrafo lo retrató en una de las tantas enfrentamientos, en una de las tantas batallas entre un bando y otro. El fotógrafo, comento así como dato de color, se llama Robert Capa. En realidad fue un Robert dúo, una Capa es pareja. ícono. Fue una pareja de fotógrafos que, bueno, no solo participaron como en la guerra no, como militares, no, como activamente, sino que, bueno, también Activistas, sí. documentaron, bueno, un montón de lo que sucedió en ese momento, a favor de la República, ¿no? Obviamente.
Robert Capa fue un fotógrafo que no solamente se comprometió con la Guerra Civil Española, sino que también a lo largo de todos sus años de vida, no me acuerdo a qué edad fallece, es el autor de de muchas fotografías icónicas del siglo XX. Robert Capa creo que es uno de los más conocidos, uno de los fotógrafos más renombrados del siglo pasado. Y esta foto me llena de desolación. Fíjense, muere solo y muere luchando, no hay nadie alrededor. La sombra que se le proyecta detrás como único testigo de su muerte, y bueno, este fotógrafo que lo guardó para la posteridad. Muy linda. Solange, yo tengo acá Sí, unos segundos de una pequeña canción, sí. pero no sé si como la tengo en el teléfono se puede oír. ¿La pongo? A ver qué pasa. Bueno, dale, probamos, claro que sí, ¿por qué no? Ay, y mira, a ver, A ver. ¿se ve? Espera. No, soy más torpe. No, no digas eso, es cuestión de aprender, todo se aprende en la vida. Es del Partido Comunista Español. Se escucha muy bajito. Sí, a ver. ¿Cómo se llama la canción, Su? No lo sé, es de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Española. Me lo mandaron. Me gustaría el jueves que viene pasarla con la letra, así la podemos analizar. Porque acá dice, me llegó el Partido Comunista de España, 11 de febrero de 1870 y no sé cuántos, un anhelo. 14 de abril del 31, una esperanza. 16 de febrero del 36, una victoria. Mira. Muy lindo, ¿no? Es muy lindo, sí. Gracias por compartir, Su. Aparte hay tanto material al respecto, ¿viste? Sí, pero esta me encanta, me paso cantándola. Verónica dijo algo del ejército del Ebro, escribió. Recién. Claro, El Ejército del Ebro es otra de las canciones muy famosas. No la conozco. La película hay Carmela. Sí. Hay muchas. Buscás y vas a buscar Gallo Rojo, Gallo Negro, hay muchas versiones. Una Silvia Pérez Cruz, Bebe, la cantante que canta Bebe, ¿no la conocen a Bebe? Sí, Sí. la de... Joven. Sí, es una muchacha joven que cantó la cortina musical de Mujeres Asesinas, ¿puede ser? Ella, exactamente ella, tiene una canción, búscala en YouTube, cantando sola, a capela, a los reivindicando la búsqueda de la verdad. Si te interesa el tema es tremendo. Sí, a mí me interesa. No, ¿y saben qué pasa? ¿Por qué todavía se desconoce mucho lo que pasó en 36 años de franquismo? Ustedes piensen. Nosotros tuvimos desde 1976 hasta el 83 dictadura. Con la vuelta a la democracia, Alfonsín, una de las primeras cosas que hace en el 84 es el juicio a las juntas militares. Macera, Agosti y Videla son los primeros en caer. De hecho, Videla muere en 2014 en prisión. Ahora bien, no se empezó a revisar los crímenes de lesa humanidad apenas falleció Franco. Porque una cosa es que a vos te saquen del poder porque te sacan porque la dictadura terminó, y otra cosa es que muera el líder de la dictadura. Eso no hace que la dictadura caiga necesariamente. Entonces no se pudieron investigar los crímenes de lesa humanidad de esos 36 años de Franco. Y muchos archivos fueron destruidos. Por eso esa búsqueda de la verdad del pueblo español todavía sigue estando latente, y yo creo que por muchos años más. Fíjense, los grandes regímenes totalitarios del siglo XX, Hitler,
Mussolini, Stalin, Mao Zedong y Franco, todos ellos tienen algo en común. ¿Se dieron cuenta? Todos ellos terminan con la muerte del líder, ya sea por porque lo asesinan, como a Benito Mussolini en febrero del 45, y lo cuelgan en la plaza de Roma, patas para arriba el cadáver de él y de la esposa, o por suicidio de Hitler. Hitler se suicida cuando ya estaba sitiado a todo Berlín, el 30 de abril del 45. Pero Franco, Stalin y Mao Zedong, que mueren de viejitos, de causas naturales, nada los saca del poder a estos liderazgos totalitarios, excepto la muerte. La muerte los saca del poder. Eso es la gran diferencia que hay con las dictaduras que hubo posteriormente en el Cono Sur. Las dictaduras de Pinochet, de Videla, ellos mismos llamaron a elecciones porque Estados Unidos le retira, le saca los fondos, la guita, porque Estados Unidos van con las dictaduras acá en el Cono Sur. ¿Seguro? Pero bueno, ¿cómo? Sí. Estados Unidos, claro, para frenar el avance comunista de Cuba. Pero los otros regímenes totalitarios tienen la gran diferencia de que no llegan al final hasta que no llega el final de la vida de su líder. ¿Sí? Bien, ahora, ya terminada la parte histórica, ¿qué les parece si vamos a lo más lindo que es Pablo Picasso? ¡Qué artista, Pablo Picasso! ¿Les gusta Pablo Picasso? Me encanta. Sí, me encanta. Como artista es lo más, como persona tal vez no tanto. ¿Por qué? Porque era un misógino, entre Re. otras cosas. No era buena persona, muy engreído, no, como persona, mucho celo profesional con sus compañeros, o sea, me saco el sombrero como artista, lo amo, pero y aparte la visión, ¿no? La madre guardó, hay exposiciones de sus dibujos de 5 años, hay que tener visión que iba a ser un genio y guardar todo, pero como persona no era muy buena. Es mi opinión, guarda. Comparto totalmente, Verónica, comparto totalmente. Y es muy interesante este ejercicio que haces vos de separar al artista, es decir, separar al profesional de la persona. Cuando nosotros hablamos de artistas, no necesariamente estamos hablando de niñitos descalzos o de carmelitas descalzas. Generalmente los artistas tienen un ego bastante, no todos, en general, tienen un ego bastante importante, sabemos que cuentan con una vanidad muy importante a cuestas, y encima si a eso le agregamos que Picasso era un misógino y un machista con todas las letras, y a nosotras no nos va a caer nada bien. Pero como artista su trabajo ha sido maravilloso. ¿Saben cuántas obras de arte realizó Pablo Picasso en su vida desde pequeñito hasta que falleció? Teniendo en cuenta dibujos, bocetos, esculturas, ¿saben cuántas? No. Tiren un número, a ver, por tirar, un número. 500. 500, te quedaste re corta. No, si acá en Argentina se hizo una exposición de bocetos para una puesta en escena, y Sí, era una tenés exposición razón. enorme, así que no, los bocetos ya eran obras de arte. ¿En qué año fue eso? Porque yo fui, mis papás me llevaron. Mi mamá es artista, no sé si lo dije ya. Entonces todo museo de arte ya me llevaba cuando era chiquita, no podía decir que no. ¿En qué año fue? ¿2004? ¿2005? Puede ser. Creo Yo que lo fue que en el pasa es 2004. que lo amo y me encanta, pero no te sé decir qué fecha fue. Pero de bocetos armás un Bellas Artes argentino, seguro. Sí, yo fui a ese, me acuerdo. Mira, pasaron años y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Eran solo bocetos. Eran borradores. Mi mamá me decía, mira, son borradores y mira lo que son. Y yo como una adolescente que tenía ganas de quedarse en casa, hablar por teléfono con la amiga, le decía, sí, mamá, sí. Y ahora de grande me doy cuenta que tenía toda la razón. La cantidad de periodos que tuvo, A periodos eso que eran iba. colores.
Exacto. Por eso decimos que Pablo Picasso como artista es fenomenal estudiarlo, porque pasó por diferentes etapas. Y respondiendo a la pregunta anterior, no se calcula bien, no se sabe con exactitud la cantidad de obras realizadas por Pablo Picasso, pero estamos hablando de unas entre 20.000 y 30.000 obras. La cara de Juli lo dijo todo. Entre 20.000 y 30.000 obras. Me olvido de que no tengo la cámara prendida. No, pero me encanta. Amo la cámara prendida, ¿sabes por qué? Porque los gestos son espontáneos. Y me encanta producir. Pero tenemos un invitado de lujo hoy. ¡Hola, hermoso! Mirta, ¿quién es ese bombonazo? Hola, él es Agustín. Hola, es mi Agus. nieto. Pero qué hermoso nieto que tenés. Hola, Agus, ¿cómo estás, hermoso? Bien, ¿Cuántos añitos tenés? 5. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué grande que sos! Sos todo un señorito. ¿Viste cuando dicen 5? Cuando llegan a poder usar toda la mano, ellos se creen que tienen como 20, ¿viste? Es así. Esa etapa maravillosa. Le estás acompañando a la abuela, Agus. ¡Qué buen nieto que sos! Gracias, Lucy. Gracias. Mi vida, qué lindo. Vamos a seguir disfrutando de la clase. Él también escucha. ¿Vamos a escuchar? Qué hermoso público que tengo ahora. Antes también, chicas, Bueno. no se me pongan celosas. Bueno, justamente Gracias. ahora que lo veo al nieto de Inés, ¿no? ¿De quién? Mirta. Ah, bueno, de Mirta. Yo estuve, una de las veces que pude estar en el Reina Sofía viendo este cuadro fantástico, lo que más me llamó la atención, que era un día en el que yo iba en diferentes horarios y me quedaba ahí viendo que, por ejemplo, las escuelas llevan a los niñitos desde muy chiquitos y entonces las maestras los sientan a todos los nenes ahí y van analizando el cuadro y van hablando y los chicos van haciendo técnicas, que es una cosa maravillosa pensar que ya puedan a esa edad estar trabajando en vivo y directo justamente con cuadros como este, ¿no? A esa edad son una esponja, es la mejor edad para enseñarles idiomas, arte, lo que sea. Y el arte que es necesario. El arte va a salvar al mundo. Los chicos van van los de los colegios chiquitos, mis nietos iban a una escuela de barrio, pero les enseñaron muchísimo sobre pintura. La profesora de dibujo, Laura Colombo, es una chica de una cultura impresionante y lo llevan, qué sé yo, hasta Archimboldo, que a mí me gusta tanto, aparecieron los chicos con... A mí me gusta mucho la pintura también, y bueno, y saben un montón de cosas, imitan. Y eso está buenísimo, porque introducir a los niños desde la edad de Agustín, que es este caballero que nos acompaña en el día de hoy, es muy valioso. Bueno, acá tenemos la obra en cuestión. Paren, me estoy spoileando, me estoy yendo por las ramas. Vamos a la ficha técnica primero, que es reaburrida, pero bueno, la paso rapidito. Estilo cubismo. ¿En qué año? 1937 lo pintaron, justo después del bombardeo a la ciudad de Guernica, y ahora les voy a explicar por qué bombardean Guernica. Su ubicación, como muy bien decía Lucrea recién, en el Museo de Reina de Sofía en Madrid. Y acá tenemos el cuadro en cuestión. ¡Wow! A diferencia del mural de Diego Rivera que analizamos en encuentros anteriores, que tenía una dimensión de hasta 35 metros, el Guernica es más pequeño. El Guernica tiene una altura de 3,49 metros, o sea, 3,5 metros de alto por 7,70 de ancho, o sea, menos de 8 metros de anchura tiene. Y nos damos cuenta que cuando Pablo Picasso pinta desde París el Guernica, porque obviamente él durante los años franquistas se debe exiliar, él pinta desde París el Guernica en el 37,
y su estilo es el cubismo. Pablo Picasso es un artista que pasó por muchos periodos diferentes en sus obras. Comienza con una época azul, que las invito después a googlear imágenes de sus pinturas. En la época azul de Picasso, él pintaba personas muy delgadas, demacradas, se las podía ver tristes y hasta afligidas, desmejoradas, como retratando ese hambre que hubo en España en estos años, ese hambre del que hablábamos anteriormente. Después, y por cuestiones amorosas, por estar bien atendido de una señorita de la que se enamoró mucho, deja la época azul y pasa a la época... de la época azul. ¿Cómo? Hola. Te muestro de la época azul de Picasso. Ya. No te escuché bien. Mostró una pintura. De la época azul de Picasso. Sí, ¿tenés una obra ahí para mostrarnos? Sí, te la estoy mostrando. ¿La Ay, ves? para que no te veo. Ay, Claro, sí, mira Nélida, ahora veo. Sí, sí, sí. Acerca un poquito más, Mamu. Bueno, ¿ven que esta señorita está más, que tiene los pómulos bien marcados, como que está chupadita? Tiene los bracitos flaquitos. Y todo el fondo de color azul. El color azul es un color no muy alegre, no podemos decir que es Triste. amarillo o naranja, es un color triste. De hecho, en el idioma inglés, cuando se Claro, utiliza blues. el término I feel like color blue, me siento como el color azul, es una frase que se utiliza para decir me siento triste, estoy bajoneado. Y bueno, y de hecho los blues son las canciones y las músicas de los negros que estaban en los, justamente que expresan toda esa melancolía, esa tristeza. En esos barrios bajos, en esas cantinas de mala muerte donde solamente tenían ellos acceso, porque no podían ir a otra clase de bares más lindos o más céntricos. Pero sobre todo en los campos de cultivos, de ahí Sí, surgen. en los estados sureños. Sí. Exactamente. Muchas gracias, Nélida, por compartir. Sí, Isabel. Solange. Ah, no, que yo tengo, pues yo apago la cámara porque la señal es horrible la que tengo. Tengo uno bien de azul. A ver. Espera, ahora voy a abrir la cámara. Espero que... No sé si se ve. A ver, sí, se ve todo. ¡Ay, el hombre que toca la guitarra! Es impresionante ese cuadro. Sí, este es todo azul, sí. Es de la Todo época, azul. bueno, es el bien azul. No sé si se ve con reflejo. Sí. Pero se ve igual. Sí, es hermoso, sí, a mí me encanta este cuadro. Observe. Pero es bien de la época, bien azul, es todo. Y además lo que vos decís del demacrado, pues un hombre que da, bueno, tiene toda una actitud. Y cómo agacha la que, bueno, cabeza. Sí. Tiene la cabeza agachada, chicas, ese hombre está derrotado, está abatido. Y hay uno que, mira, me pone la piel más de gallina que el hombre de la guitarra, se llama La mujer que plancha. ¿Lo ubican ese cuadro, La mujer que plancha? No, pero si está planchando tiene que estar abatida, así que no lo ubico. Claro, nadie plancha matándose de risa. Me haces acordar. No, ese no lo conozco. Me haces acordar a Agatha Christie. Agatha Christie, que fue la creadora de... Ella decía que cocinaba, sí, y hacía los trabajos, sí. Agatha Christie una vez en una entrevista, el periodista le pregunta, ¿y de dónde escribía novelas policiales? De misterio, de asesinatos, de homicidio y demás. Y Agatha Christie responde, a mí las mejores ideas se me vinieron lavando los platos, porque una cuando lava platos se puede convertir en una perfecta homicida. ¿Viste? Cuando esas cosas, Agustín, que vos todavía no tenés que hacer, mi amor, porque sos pequeño, y el mundo es hermoso a los 5 años, pero cuando creces y tenés responsabilidades... Así que si la mujer que plancha está como ese hombre que toca la guitarra, abatida, toda flaca, encorvada, horrible. Bueno, me encanta este grupo porque tiene ejemplos iconográficos más que yo. Me encanta, son unas genias. Ya se corta, pero bueno, quería resaltar, ¿no? Pasamos del cubismo, de la época de él, a después tiene ahora todas unas llegamos al cosas de cubismo. simpleza
Brazos, ¿no? Nos volvemos a conectar un cachito más, chicas, hasta 8:30, 8:40 pegamos derecho, ¿les parece? ¿Cómo no? Si pueden. Y acá Sí, claro. dejamos la época azul.